Muy buenos días, jóvenes. Nos encontramos en la semana 5 y 6 de segundo periodo. A continuación, quiero socializarles en qué consiste la guía para estas semanas. El indicador de evaluación con el que vamos a tener en cuenta si estamos avanzando en el aprendizaje es el siguiente. Reconoce la simbología básica para el trabajo con circuitos eléctricos. Y lo segundo es fortalecer la preparación para pruebas saber. Esta guía consta de la fase de exploración, donde les recuerdo que el circuito eléctrico lo vemos en todos los aparatos que tenemos en la casa. Para explorar los saberes previos, les invito a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué se enciende la bombilla cuando activamos el interruptor? ¿Por qué es más fácil que nos dé un calambrazo si estamos mojados? ¿Por qué los enchufes tienen dos agujeros en vez de uno? Para eso vamos a recurrir a revisar un poco la teoría que ya venimos trabajando y también vamos a hacer un repaso de la guía número 3 y número 4. Ya les mencioné los objetivos. En la semana 3 y 4 hacíamos unas actividades de exploración en donde yo les preguntaba en qué situación han experimentado la electricidad. Muchos respondieron que a veces han sentido un calambrazo cuando han tocado un cable descalzos o mojados. Cuando piensan en electricidad o en corriente eléctrica, piensan también en que los aparatos funcionan, en qué lugares o aparatos funciona la electricidad o cuáles no funcionarían sin electricidad. También mencionaron varios. ¿Puedes crear electricidad? Algunos dijeron que no, otros respondieron que sí, dependiendo de las ideas previas que cada uno tenía. Con esta imagen les recuerdo que todos los aparatos en su mayoría funcionan con electricidad. En la guía número 3 y 4 decíamos que la corriente eléctrica era semejante a un flujo de electrones que circulan a través de unos cables conductores. Decimos que de la pila salen esos electrones con una carga completa y en la medida que van avanzando su recorrido, van dejando electrones en el camino. Cuando ya se enciende la bombilla, dejan muchos más electrones allí porque ese receptor consume gran parte de su corriente y de su carga. Asimismo, avanzan los electrones, llegan hasta donde está el interruptor. Si el interruptor está cerrado, quiere decir que permite que pase la corriente, siga fluyendo, y en la medida que va avanzando, debido a la oposición que muestra el cable conductor, el material del cable, se van quedando los electrones hasta llegar nuevamente al generador o pila, se reabastece y así sigue el flujo de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene algunos efectos en las personas. Por ejemplo, 1.5 voltios produce un cosquilleo, produce movimientos reflejos, no existe peligro. Es lo que normalmente en algunas ocasiones hemos experimentado cada uno de nosotros. En cambio, si la corriente atraviesa el cerebro, el tórax o el corazón, se produce un paro respiratorio, una asfixia o un paro cardíaco. Los circuitos eléctricos en la guía número 3 y 4 veíamos que son un conjunto de elementos conectados entre sí que permiten la circulación de la corriente a través de ellos. Es el camino por el que fluye la corriente eléctrica. Acá tenemos un ejemplo de un circuito que está formado por un generador y dos receptores y los cables conductores. En este otro caso, en la imagen de la derecha, encontramos un generador, los conductores, un receptor que esta vez no son bombillas, sino un motor. Decíamos también que los elementos de un circuito los podíamos representar de la siguiente manera. En un circuito eléctrico existe un generador que viene siendo la fuente que suministra la corriente. En este caso tenemos una pila.
tenemos un receptor que en esta ocasión está representado por una bombilla, tenemos los cables conductores y un interruptor que en este caso actúa como elemento de control. Estos elementos de los circuitos, para poder ser interpretados por los ingenieros, por los electricistas, se han creado una simbología de acuerdo a unas normas o estándares internacionales. Estos símbolos son pequeños dibujos que se usan para representar los dispositivos eléctricos en un plano de circuito, ya que así es más fácil interpretarlos y ahorra tiempo al constructor o al electricista o al técnico, porque es más fácil dibujar el símbolo que el objeto como tal. Entonces aquí en esta diapositiva les muestro algunos ejemplos. La lámpara o receptor se representa o se simboliza por un círculo con una X en el centro. El interruptor se representa por unos palitos, un puntico negro. Cuando lo veamos levantado quiere decir que está cerrado. Y si vemos que los punticos se unen a través de una rayita, quiere decir que hay flujo de la corriente, quiere decir que está abierto. El generador puede ser una batería, una pila, se representa por esta rayita que vemos en el lado inferior izquierdo. Y los conductores, como son unos hilos, se representan por líneas rectas. En la guía número 6 les van a aparecer los diferentes símbolos, el dispositivo que representa y la función de cada uno de ellos. Los invito a observar la guía, a leerlos atentamente. En este caso les estoy mostrando un esquema de lámparas que están ubicadas en serie. Pero estos elementos, cuando están ubicados en serie, tienen unas características. Entre ellas podemos citar las siguientes. Si un elemento de los que forman parte del circuito, que en este caso son las lámparas, tenemos 3 receptores que son lámparas, ¿qué va a suceder si una de las 3 se daña? Cuando están representadas en circuito en serie, si una se daña, todo el circuito deja de funcionar porque se interrumpe el paso de la corriente eléctrica. ¿Qué sucede con la intensidad de las bombillas? La intensidad de cada receptor es la misma. El voltaje de la pila se reparte entre todos los receptores. Quiere decir que si tenemos una pila de 9 voltios y tenemos 3 bombillas, cada una va a consumir 3 voltios. Los circuitos en paralelo se caracterizan por lo siguiente. Si uno de los elementos deja de funcionar, el otro o los demás funcionan correctamente. Sucede lo contrario que en un circuito en serie, porque acá están conectados independientemente. Todas las bombillas lucen con la misma intensidad. Quiere decir que si tengo 9 voltios en una pila y tengo 2 bombillas, cada una va a funcionar consumiendo 9 voltios. Es diferente que en el circuito en serie donde se reparte para cada una por igual. En nuestros hogares cabe citar que todos nuestros aparatos eléctricos están conectados en paralelo. En esta imagen les muestro lo que ocurriría cuando exista un cortocircuito en un circuito en serie. En un circuito en serie, si se produce una rotura, un corto en uno de los cables conductores o en uno de los receptores, va a dejar de funcionar. Entonces, a manera de repaso, ¿qué hemos aprendido hoy? Decimos lo siguiente, que la corriente eléctrica circula a través de unos circuitos que están formados por generadores, como pilas y baterías, formados por conductores, como cables y metales, y por receptores, que son controlados a través de interruptores, pulsadores, y esos receptores pueden ser lámparas, motores, entre otros aparatos. También aprendimos que los circuitos se representan por símbolos. Aquí tenemos este caso, un circuito
formado por una batería, un interruptor y una lámpara receptora. A la derecha vemos cómo se representa en forma de símbolos. Acá tengo el ejemplo de la representación en símbolos de un circuito eléctrico en serie formado por una pila o generador, por un elemento de control llamado interruptor y por 3 receptores o lámparas. Acá les muestro en simbología cómo queda representado un circuito eléctrico en paralelo, que está formado por una pila o generador, 3 lámparas o receptores y los cables conductores. Espero que haya sido clara en la explicación. Cualquier duda, por favor, me la pueden escribir. Con respecto a la guía, se plantean varias preguntas con respecto a lo que hemos aprendido. En la primera nos dice a qué símbolo corresponde el siguiente dibujo. Podemos volver a la guía, repasar y buscarlo acá para mirar cuál será el que nos están preguntando. En la siguiente también nos están diciendo que corresponde a un elemento de protección en un circuito eléctrico. ¿Cuál de estas? Una resistencia o un pulsador o un conmutador o un fusible. Para eso nos devolvemos otra vez al cuadro de símbolos y aquí vamos a encontrar la respuesta. En la tercera pregunta nos piden identifica los elementos del siguiente circuito. ¿Qué va a decir usted acá? ¿Cómo se llama el elemento del circuito que aparece debajo? ¿Cómo se llama el de la izquierda? ¿Cómo se llaman las dos de arriba? De acuerdo a la explicación. En la pregunta número 4, representa con símbolos el siguiente circuito. En el recuadro verde vamos a dibujar con símbolo, así como vemos en la parte de arriba, así como los mostré en la guía, en la explicación, vamos a representarlo acá en este lado. Si volvemos a la guía, les estoy refiriendo a que lo vamos a representar de esta manera, con símbolos, ya de acuerdo a la cantidad de lámparas u objetos que tenga este circuito del lado izquierdo. En la pregunta 5, representa usando simbología un circuito formado por una pila y 4 bombillas en serie. La número 6 representa usando simbología un circuito formado por una pila, un motor y una bombilla en paralelo. Quizás esté por aquí mismo el ejercicio, entonces no nos vamos a complicar pensando que es algo difícil. Aquí, por ejemplo, tenemos una pila, un motor y 2 bombillas. Todo está sencillo. Recuerden, cualquier duda pueden escribir por acá por el grupo de WhatsApp. El próximo lunes de 6 a 8 estaré allí conectada para resolver cualquier duda que tengan. El taller, cuando sea resuelto, me lo pueden enviar al correo arlumeve@hotmail.com. Recuerde que tecnología se envía los viernes, el 5 y el 12 de junio. No esperemos al final para enviar. Muchas gracias. Dios les pague. Bendiciones. Felicitaciones a todos los que cumplen con sus trabajos, que han sido muy valientes al enfrentar este proceso de formación desde casa. Feliz resto de jornada.